Me da un enorme gusto estar aquí con ustedes para esta conferencia de trastornos del comportamiento. Es una alegría enorme. Yo soy Grisi Nava y encantada de compartir este tema impactante también. También es un tema apasionante cuando descubres qué hay detrás de esto. Y fíjense chicos, que es una gran necesidad actual y hay pocas personas que están hablando de estos temas y bueno, pues para mí es un honor hacerlo en esta ocasión para todos ustedes. Agradezco a todos los que nos están acompañando en directo. Y bueno, pues trastornos del comportamiento. Fíjense que muchos de ustedes me conocen, pero para los que no, pues yo traigo una historia con mi familia en este tema y más o menos como hace unos 3 años por ahí, ya me venían diciendo mis guías que tenía que comenzar a abordar estos temas, pero son tan complejos que no me sentía preparada. Yo sentía que todavía lo tenía que trabajar un poco más en mí para que cuando lo contara no soltara yo todo el llanto de una vez. Y ya conforme lo fui comprendiendo más, fui viendo los resultados directamente en mi familia, fue que pues ya decidí comenzar a hablar más de este tema. Y bueno, pues quiero primero empezar haciendo una gran diferencia entre lo que es un trastorno cerebral o un trastorno de la mente, a lo que es, por ejemplo, habilidades psíquicas, un psiquismo, una mediumnidad, porque se llega a confundir. Una tiene que ver con la coherencia en el territorio donde nos desenvolvemos. Por ejemplo, la persona que padece un trastorno del comportamiento, un trastorno mental, generalmente no hace una coherencia en su entorno. Para el entorno está disociada esa persona. Pero, como lo vamos a ir viendo en la conferencia, sí hace mucha coherencia en otros planos. Las personas que desarrollamos esta sensibilidad, tenemos también capacidades perceptivas de otros planos dimensionales, que podemos tener esta capacidad de mediunidad, por ejemplo. La diferencia es que hace coherencia en estos planos, tanto en este plano terrenal como en los planos sutiles. Hace coherencia. Entonces, podemos estar canalizando un mensaje y a la persona le hace coherencia. Una persona que está en un trastorno de la mente, que vamos a ver que se le llama constelación desde un nuevo paradigma, esa persona no hace coherencia en su entorno. Esa es la diferencia. Ahora, muchas veces se confunde con todo lo energético y por eso también para mí es muy importante hablar desde mi experiencia y lo que he logrado descubrir y aprender en este tiempo. Me toca muy profundamente este tema, ya que yo vengo de una familia que tiene este tipo de trastornos. Sin embargo, está en todos los clanes familiares. No hay clan que se salve. Todos tienen a una persona con un trastorno mental en su familia, por lo menos. ¿Por qué? Porque es biológico y vamos a verlo también. Yo desde pequeñita conviví con mi mamá. Mi mamá fue o es todavía, pero ya está en una etapa muy, muy buena, de hecho. Mi mamá fue portadora de esquizofrenia desde su juventud, de hecho desde antes de que yo naciera. Y entonces para mí de pequeñita convivir con ese sistema fue muy difícil, es muy poco comprendido, es mucho sufrimiento, pero cuando comencé a comprender un poco más, me di cuenta que lo que yo había sufrido, quizá en mi infancia, adolescencia, no es ni tantito comparable con lo que mi mamá padecía o sufría. De hecho, cuando comprendí
de qué van los trastornos del comportamiento, todo ese rencor que se llegó a quedar en mí por no tener una mamá amorosa, por no tener una mamá compasiva, por tener que estar a la merced de lo que apareciera en su comportamiento en su momento, se esfumó. Se esfumó porque llegó una comprensión tal que dije, wow, ¿cómo voy a poder yo recriminar algo así si lo que yo viví no se compara en nada con lo que ella estaba viviendo? A lo largo de mi infancia fue muy difícil, por lo tanto también pues mis padres se separaron por ese motivo y no comprendíamos qué le sucedía a mi mamá. Simplemente hallamos un sinfín de justificaciones que seguramente si tú has convivido con un familiar que tenga algún trastorno de su comportamiento y de su mente, sabrás que buscamos algo que justifique materialmente, químicamente, biológicamente esas actitudes. Como por ejemplo, ¿no? Se cayó del primer piso, se golpeó la cabeza y porque se golpeó la cabeza se volvió loco. Queremos buscar una justificación así. O, no, es que le mandaron muchísimas medicinas y la intoxicaron y entonces a partir de la intoxicación, locura. O, es que siempre queremos buscar una justificación que nos haga no sentirnos culpables de pertenecer a ello. Y es más fácil decir, ¿tiene un desorden químico? ¿Tiene una enfermedad? ¿Tiene una contusión? ¿Tendrá un tumor en la cabeza la persona? Preferimos buscar por ahí soluciones, pero nada más alejado de la realidad que eso. Ojalá, porque entonces la medicina ya hubiera solucionado esos trastornos, ¿cierto? Pero hasta la fecha, una esquizofrenia desde la medicina psiquiátrica no tiene cura. Entonces, ¿a qué nos enfrentamos? Hay otras personas que utilizan un paradigma medieval todavía, como por ejemplo, está poseída por espíritus. A mí me llegaron a decir, vean nada más, tremenda barbaridad. A mí me llegaron a decir, tu mamá tiene sus chakras girando al revés. Cuando hay mucha ignorancia sobre el tema, nos vamos hacia donde podamos agarrarnos, aunque sea una tontería, lo que estamos diciendo para justificar algo. No es ni una posesión espiritual, no es ni que los chakras estén girando al revés. De hecho, no tiene nada que ver con lo energético. Absolutamente nada. Cualquier persona que quiera abordarlo desde lo energético, te vas a tardar todavía muchísimos años más en su comprensión del trastorno. Entonces, no podemos tampoco dar soluciones así. Pero no teníamos herramientas, no teníamos recursos para decir cómo le hago para que sean comprendidos los incomprendidos, de hecho, ¿no? Y fíjense, las enfermedades mentales, porque así las llama la psiquiatría, que de hecho el mejor término que creo yo ahora que se adapta a esto es trastornos cerebrales o trastornos del comportamiento, o una persona porta una bipolaridad, o una persona porta una esquizofrenia, o una persona porta una manía. No es. Si uno tiene, por ejemplo, una cistitis, no anda diciendo, ay, yo soy una cistitis, ¿cierto? O tienes gastritis, ay, soy una gastritis. No, ¿verdad? Entonces, ¿por qué para los trastornos de la mente hacemos que la persona sea eso? Empecemos también por disociar que la persona no es. La persona porta, de momento, por sobrevivencia, un trastorno de la mente. Es útil para la vida misma
que una persona esté en locura. Y uno pues ahora va a decir, Grisi, ¿cómo crees que vas? ¿De qué útil puede ser que una persona quiera matar a su madre en una manía, por ejemplo? Claro que es útil si lo empezamos a ver de manera más amplia, ¿ok? Necesitamos aquí ampliar la percepción de esto. Y esto lo vamos a ampliar en base a un nuevo paradigma. Este nuevo paradigma viene basado en la nueva medicina germánica del doctor Hammer, ya fallecido. El doctor Hammer, además de que nos trajo un nuevo paradigma en la medicina, también nos trajo un nuevo paradigma en la cuestión del abordaje de la mente. ¿Cómo se dio cuenta de esto? Fue un doctor oncólogo alemán, encarcelado por su nuevo paradigma precisamente. Entonces fue encarcelado, ¿y qué creen? Que en la cárcel abundan, pero abundan las personas en trastornos mentales, ahí en la cárcel. Entonces el encarcelado empezó a observarlos, porque así debería de ser un científico. Pero ya muchos científicos ya no hacen ciencia de esta manera, que es con la observación. Empezando por la observación. Hammer, dentro de la cárcel, comenzó a observar a cada uno de ellos que tenían alguna enfermedad mental. Y como ya tenía la base de su nuevo paradigma médico, nos dejó un inicio muy bueno de lo que hay detrás de un trastorno de la mente. Y el doctor Hammer le llamó a todos esos desfases psíquicos, les llamó constelaciones esquizofrénicas, a todos los trastornos, con una base muy lógica. Para este nuevo paradigma no existe la esquizofrenia. Todas las constelaciones, y podemos decir, bueno, ¿cómo que constelaciones? Es un conjunto de, ¿cierto? Una constelación, un conjunto de estrellas, un conjunto de zapatos, un conjunto de algo, podemos decir que es una constelación. Bueno, aquí estamos hablando de un conjunto de conflictos. Constelaciones esquizofrénicas, las llamó Hammer, a todos las personas que estaban en esta función desde la psique comportamentalmente distinta. Por lo tanto, si no existe la esquizofrenia, entonces ¿de qué estamos hablando? De que la esquizofrenia es un cúmulo de varias constelaciones. ¿Por qué te explico este término? Porque es el que vamos a estar usando a lo largo de esta conferencia. Constelaciones esquizofrénicas puede ser la depresión, que está dentro de la guía de trastornos psiquiátricos. Entonces, para Hammer, la depresión profunda es una constelación esquizofrénica. No existe, por lo tanto, la esquizofrenia como tal. Es un cúmulo de constelaciones, una gran constelación, ¿ok? Pero este nuevo paradigma que nos dejó tiene una base muy lógica, y para eso, pues necesito explicarte lo que va de su nuevo paradigma rápidamente, de la enfermedad también, ¿no? Porque en la enfermedad podemos saber cómo actuamos. Miren, nosotros enfermamos porque hemos vivido un conflicto en el cual se nos fueron las herramientas, no teníamos la capacidad de solucionarlo en el instante, entramos en un estrés, un conflicto importante, y ese conflicto nos hace, digamos, nos agarra desprevenidos, no tenemos herramientas para solucionarlo, y además, como dice Hammer, lo vives en soledad, ¿ok? Porque si uno se la pasara contándole a todo el mundo que, por ejemplo, no sé, que tu marido te está engañando, entonces probablemente no enfermarías, porque tienes el conflicto y se lo andas diciendo a todo mundo. Pero ¿verdad que no todos esos conflictos se los andamos diciendo a todo el mundo?
Justo cuando tenemos un conflicto, impacta en nuestro cerebro órgano, la psique. Podemos decir que es esta percepción con la que nos manejamos en el mundo. Entonces, percibimos ese conflicto desde la psique, impacta en el cerebro, órgano, porque el cerebro es literal la máquina que controla los otros órganos, ¿cierto? Bueno, impacta ese conflicto y automáticamente el cerebro lo dirige a un órgano en cuestión para que ese órgano en cuestión nos ayude a liberar el conflicto. Tu psique no pudo. Como no pudo, impactó en el cerebro, máquina principal, y lo mandó a un órgano, el que está relacionado con el conflicto, y le dice, ¿sabes qué, higadito? Tienes que ayudarme a liberar este conflicto, porque la psique no pudo. Entonces, el hígado empieza a trabajar de más, ¿no? Y trata de liberar ese conflicto. Así es la enfermedad. Un conflicto impacta en un lado del cerebro, puede ser izquierdo o derecho, impacta ese lado del cerebro, le manda al órgano en cuestión y le dice, libera. Y entonces es lo que nosotros vemos como enfermedad. Bueno, ahora, ¿no? Esa es la enfermedad orgánica. ¿Me ponen esa diapositiva? La enfermedad orgánica, te voy a poner ahí una imagen para que veas que se da siempre por un conflicto que vivimos. Ahí está psique, cerebro y órgano. Y así funciona la enfermedad tradicional que conocemos. Y lo que tú ves del lado derecho, de tu lado derecho, que es simplemente cómo funciona, llega un impacto emocional dramático, muy agudo, es inesperado y además se vive en soledad. Listo, tiene estos 3 factores, coincide y va directo a algún órgano en cuestión. Te voy a poner un ejemplo sencillo. ¿Qué te parece que supongamos que tienes una hipoteca con el banco? Y de repente no puedes ya pagar tu hipoteca, pero no quieres perder tu casa o tu departamento y lo que haces es decir, bueno, me tengo que ver en la necesidad de rentar o compartir la mitad de mi vivienda porque necesito solventar la hipoteca y decides hacer una renta. Llegan estos inquilinos a compartir tu mismo espacio. No te queda de otra. Tu mismo espacio. Cuando llegan los vecinos te das cuenta que no son como muy polite, que digamos, y entonces empiezan a husmear. Un día entras a tu habitación y te das cuenta que husmearon entre tus cosas. Te impacta porque era tu ropa interior, supongamos, porque necesitas ser dramático y agudo, ¿no? Ese shock que vives, si eres mujer, por ejemplo, vives ese impacto. Dices, mejor no se lo digo a mi marido, porque si le digo a mi marido que están inspeccionando mi ropa íntima, puede que los corra, y si los corre, no tenemos para pagar la hipoteca. Lo vive en soledad. Shock inesperado, dramático, y lo vive en soledad. Y entonces el cerebro le dice al cuerpecito, esto está muy dramático, ayúdame. Y se va a mandarle la señal a la vejiga. Hay que delimitar tu territorio para que ya no entren aquí. Y viene una cistitis, ¿no? Así es como funciona nuestro cuerpo humano en los conflictos que provocan una enfermedad orgánica. Pero ahora vamos a ver qué sucede con las enfermedades de la mente. Vas a ver esta imagen. Aquí está la clave de todo. Son 2 conflictos los que están activos o en su fase ahorita te explico cuál es la fase de la enfermedad, donde está todavía en una fase. 2 conflictos que no han terminado sus fases y provoca una constelación esquizofrénica, ¿no? Ahí, como ves en la imagen,
Supongamos que la persona de cistitis ve que husmearon su ropa interior y ese conflicto impactó en él. Supongamos que viendo esta imagen, impactó ahí donde ves ese rayo. Ahí ya hay un impacto en el cerebro. Y la biología es muy sabia. Si un segundo conflicto territorial llegase después de este que todavía no se soluciona y fuese a impactar en ese mismo lado del cerebro, no podría, porque si impacta ahí, pierdes la vejiga y hasta los riñones y te mueres. Si dos conflictos impactaran en el mismo lugar del cerebro, el órgano deja de funcionar. Entonces, ¿qué hace la biología para poder solucionar tremendo tema que tiene ahora? Entonces, bloquea ese lado del cerebro, como ves, un candadito, y abre el otro lado del cerebro. Y para allá manda el impacto. Y si los dos hemisferios del cerebro han cambiado su ritmo cerebral por esos impactos, ya no manda la señal a ningún órgano en cuestión. Ya nada que le va a mandar a la vejiga o a los riñones, nada. Instantáneamente la persona entra en una constelación para poder sobrevivir del peligro. Por lo tanto, la biología dice, pues más vale un loco que un muerto. Así como lo escuchas, más vale un loco que un muerto. Cuando cualquier enfermedad de la mente, que nosotros ahora le llamamos trastornos cerebrales o del comportamiento o de la mente, cualquier trastorno, chicos, son dos conflictos los que se encuentran en fase. ¿A qué me refiero con fase? Porque también quiero que lo comprendas. Cuando un conflicto llega a nosotros vamos en algo que se llama, estamos en estado normal, ¿no? Día y noche dormimos, estamos en estado normal. Cuando llega ese conflicto de que la señora le husmearon por ahí sus cajones de la ropa, instantáneamente ahí entra el shock, el impacto, y ahí ya abre, el mismo cuerpo abre una fase muy específica para que se pueda solucionar ese conflicto. Entonces, entras en conflicto activo, se le llama primero. Estoy piense y piense, ¿quién habrá sido? ¿El marido de ella? ¿O habrá sido su hijo? Ay, pero ¿qué habrá querido? Y día a día estás pensando en eso, el conflicto sigue activo porque tú estás en ello. Todavía la fase está en conflicto. Después supongamos que de una semana, esta señora toma la decisión de ay, ya no aguanto más. Le voy a decir a la esposa de él. Y va y lo habla. Y la esposa de este señor, ¿no?, del que ella pensaba que probablemente era el que había husmeado su ropa, ella le dice, ay, no, mira, disculpa, es que ¿sabes qué? Que yo fui la que llegué y estaba buscando, y busqué en todos tus cajones porque estaba viendo si podía encontrar una pincita que me hacía falta para mi vestido porque tenía en la noche un evento del trabajo muy importante, pero fui yo, no quise. En ese momento, lo que ella pensaba que era toda una parafilia sexual, resultó en, era eso, y era ella, y era inofensivo. Se relaja y al momento de que se relaja, se detiene esta fase de conflicto activo. Ya no está activo más. Y entonces el cerebro dice, el inconsciente biológico dice, ya no estamos en peligro, manita. Ya no estamos en peligro. Bien, vamos a reparar todo lo que se dañó mientras estábamos en conflicto. Porque se microulceran varias cosas, hay un proceso muy importante cuando estamos en estrés en el cuerpo. Entonces entra la siguiente fase, que se le llama fase de reparación. Entonces, esta señora estuvo
una semana en conflicto activo y viene por lo menos otra semana de poder reparar. Y empieza el cuerpo a reparar el conflicto y usa agua, temperatura, es cuando tiene síntomas, no se puede levantar de la cama, tiene inflamación, tiene dolor. El cuerpo está reparando. Cuando termina de hacer su reparación, tiene que expulsar todos los líquidos, es una crisis curativa muy importante. Una vez que termina eso, listo, liberado por completo ese conflicto. Eso es a lo que yo les digo, una fase completa, ¿ok? Tanto cuando está el conflicto activo, cuando se tiene que reparar. En los trastornos del comportamiento, lo que sucede es que siempre los dos conflictos están dentro de esta fase. Siempre. Está uno en alguna parte de la línea y entra otro, todavía no sale, entra un segundo conflicto y dice el cuerpo, ya no vamos a poder, el órgano no va a aguantar, puede morir. Entonces, mejor déjalo constelado y que se maneje todo desde la supervivencia psíquica. Por eso es esta frase, más vale un loco vivo que un muerto, ¿no? ¿Qué pasa con la locura, chicos? Yo te pregunto a ti, ¿la locura qué cura? ¿La locura qué cura? Algo está curando, si no, no se llamaría locura. Locura. ¿Qué cura? Te voy a decir qué cura. Cura a tu sistema familiar. Eso cura. Por lo tanto, podemos también comenzar a ver de distinta manera a esos grandes seres que portan un trastorno del comportamiento, una locura. Están curando, pero es que no lo vemos porque es sistémico. El loco tiene unos números muy interesantes. La palabra loco, desde abordándolo con los números que nos da mucho más potencial para comprender algo, el loco solo se maneja en un plano mucho más veloz. Aquí desde el abordaje de los números lógicos, se maneja desde un plano 4 a 7. O sea, el 4 es donde está toda tu programación familiar y el 7 es la esencia original. El loco se maneja de ese 4 hacia ese 7. Por eso aquí, en nuestra linealidad, no los comprendemos. Para nosotros es eso, un loco nada más. Porque le hace falta todo este plano 1, toda esta vivencia material en coordinación con ese 4 y ese 7. Por lo tanto, necesitan de nosotros para llegar a una cura, pero sistémica. Una cura sistémica. ¿Qué es sistémica? Todo tu sistema familiar, a eso me refiero. No se puede abordar desde un individuo aislado. Tiene que ser desde todo el sistema familiar, porque eso es lo que está curando la persona en trastorno mental. ¿Qué sería lo contrario de loco? Lo contrario de loco es un cuerdo, ¿no? Yo lo pongo entre comillas, porque cuando venía directo hacia la conferencia me decían, espérate que en el 2030 todo se invierte, los cuerdos van a ser los locos. Vean, cuerdo, también cuando sumamos sus números de esa palabra, dan 69, y la palabra paradoja también da resultado 69. Entonces el cuerdo es una paradoja en realidad, ¿no? Fíjense, el loco va a querer matar a sus padres, por ejemplo, pero el cuerdo fíjense, el loco va a querer matar a sus padres, pero el cuerdo, aquí tienes a un niño que es abusado por su padre, y la madre lo sabe y lo permite, pero no dicen nada, están muy cuerdos y siguen así por la vida. Un
una o dos generaciones abajo viene el loco a gritar que quiere matar a sus padres y uno lo ve como, ¿está loco? ¿Por qué quiere matar a sus padres? Vamos a encerrarlo en un psiquiátrico. ¿Ven por qué el cuerdo, sus palabras es una paradoja? Sus palabras suman 69, que es paradoja. Porque yo te pregunto, ¿quién está más loco? ¿El loco que sí habla la verdad? ¿O dizque el cuerdo que está permitiendo eso? ¿Y por qué me atrevo a decir esto? Porque estos grandes secretos son los que provocan las locuras generaciones abajo. Esa familia supercuerda que actúa de alguna manera que va muy en contra del bienestar común, lo guarda en secreto porque le avergüenza, y entonces esos secretos que se van acumulando hacen una olla express para que venga un loco con locura. ¿Qué tiene que venir a curar? Pues todos esos secretos que están en el baúl allá arriba, precisamente de los cuerdos. De nosotros los cuerdos. Yo que estoy en lo terapéutico, veo muchas veces en sesión personas que uno lo vería muy bien, ¿no? Y con unas historias que de verdad uno se sorprende y dice, no me extraña que haya un niño autista 2 generaciones aquí abajo. Es que no me extraña, con tremendos secretos que están manifestando ese árbol transgeneracional. ¿Ok? Todo tiene un para qué. Ya estamos viendo poco a poco de qué van los trastornos mentales. 1, son 2 conflictos que han impactado en el cerebro y que el cerebro, para proteger la vida misma, constela a la persona. Y vamos a ver tipos de constelaciones para que quede más claro. Pero segundo, a nivel sistémico, hay muchos secretos y desajustes en el árbol familiar que tiene que venir un loco con su locura. Entonces, tiene una función a nivel biológico y tiene una función a nivel de todos los miembros de la familia. Pero los miembros de la familia generalmente dicen, ay, mira, mientras yo esté bien, ahí que su mamá se haga cargo de él, ¿no? Ay, mientras yo esté bien, no, mira, la tía loca esa, mejor que esté ahí en el psiquiátrico. Ay, mientras yo esté muy bien, sí, mientras tú estés muy bien, muy cuerdo. Pero eso es familiar por completo y aunque tú creas que no te impacta, sí te impacta. Te impacta en tu vida misma, así que no podemos ya dejar de no querer ver que hay ahí eso en nuestra familia. Y comprobado que en tu clan hay. Comprobado. ¿Por qué? Porque es biológico. Y aquí viene el por qué cada manada, y con manada quiero decir cada clan que hay en existencia en este mundo, cada manada necesita a un loco como sistema. ¿Por qué? Vamos a ver lo que sucede en una manada de lobos, chicos. Una manada de lobos funciona muy bien organizada a través de sus hormonas principalmente, porque hay un líder de la manada y ese líder de la manada es el macho alfa y tiene mucha testosterona, ¿no? Porque tiene que defender a la manada, guiar a la manada, plantarse en su territorio, defenderlo, ver que haya descendencia, etc. Ahora, el resto de los lobos machos no pueden tener esa testosterona tan alta, porque si no le van a querer quitar el lugar al macho alfa. Entonces, en automático, biológicamente, ellos tienen menos. Son lobos más femeninos, por decirlo, y van caminando así con la colita entre las patas. Y el macho alfa la tiene levantada. Y las hembras solo se aparean con los alfa. ¿Ok? Ahora, supongamos que
está este macho alfa, los otros lobos secundarios, y por ahí hay un lobo loco. ¿Por qué es así? Hay un lobo que, ¿vieron ustedes la película de El Rey León? Ahí lo muestra clarito. ¿Cómo se llama Scar? Scar. Ubican a Scar, ¿no? Que es el león con sus garras así, que parece loco, ¿no? ¿Es cierto? En una manada hay el macho alfa, está un loco y están los demás lobos secundarios. ¿Por qué? Porque si inesperadamente viniera un depredador y ataca al macho alfa, ningún lobo secundario puede entrar al quite. Tienen la cola por debajo, están hormonalmente en algo que se llama pato hormonal. No pueden, son como lobas, vaya. Entonces, ¿saben quién puede tomar ese lugar? El loco de la manada. Es biológico lo que les estoy diciendo. Porque si alguno, si dicen, instantáneamente acaba de morir el macho alfa, ¿sabes qué? Todos los lobos secundarios que están ahí en su pato hormonal, si la biología así de rápido los sacara, digamos, de esa constelación, le da un infarto, mueren de un infarto esos lobos. Porque al momento de cambiar el ritmo cerebral que tiene ese lobo secundario y funciona normal, el conflicto de que le hayan matado al macho que lideraba el territorio, entra en un conflicto de territorio tan fuerte que impacta en el corazón. El corazón gestiona los conflictos de territorio. Impactaría en los lobos secundarios el conflicto en el corazón y les provoca un paro cardíaco. Entonces, ahora sí que, ¿y qué pasa con todas las lobas? Pero el loco, que siempre hay en una manada, ese llega al quite, como Scar en El Rey León, ese llega al quite y dice, pues a ver cómo me va, pero yo sí voy a organizar esta manada mientras aquellos salen de la constelación, poco a poco, para que no tengan un infarto. Es una lógica biológica que quiero que veas. Por lo tanto, en todas las manadas hay trastornos del comportamiento. Para aquel que diga, no, mi familia es buena, bonita, rica y todo maravilloso, no. Así que yo te pregunto, ¿no sería bueno que ya nos empezáramos a poner las pilas en estos temas en lugar de quererlos hacer a un lado? ¿Comprenderlo? ¿No? Fíjense, esa manada de lobos nos ayuda también a entenderlo. Al fin y al cabo nosotros somos animales racionales, pero todavía estamos con esa animalidad que tenemos programada desde hace millones de años, ¿cierto? Bueno, vamos a empezar a ver entonces algunos ejemplos de trastornos mentales, cerebrales, ¿no? Por ejemplo, y te voy a ir diciendo los conflictos que hay. Esto es muy común. Muchas personas entran en constelación por momentos, a veces minutos, a veces días, a veces meses, pero la constelación es ligera, pero está constelada la persona. Y no se da cuenta, por supuesto, porque nuestra mente es la que crea la realidad. Y si tu mente te está diciendo una percepción, ¿cómo crees que podemos decir? Miren, imagínense que yo les diga, esto que estás viendo aquí no existe. Pero tu mente lo está viendo. No, no existe. Así lo que sientes de que yo te diga no existe, es lo que le sucede a una persona en una constelación de que tú le quieras decir que lo que percibe no es.
Es su mente, por supuesto que es real para la persona. Quiero que comprendas también esta lógica, la lógica de la mente, ¿no? Entonces, todos a lo largo de nuestra vida entramos en una constelación esquizofrénica en algún momento de nuestra vida. Te voy a poner un ejemplo clásico. Yo estoy transmitiendo desde México, desde la Ciudad de México específicamente, y es una ciudad sísmica. Hemos tenido 2 terremotos más o menos recientes en el tiempo, ¿no? Uno desde que estoy transmitiendo esta conferencia, uno hace 3 años y uno el año pasado, o este mismo año creo más bien. ¿Qué sucede? Que cuando viene, supongamos que tienes unos problemas con tu marido y tu marido te amenaza con divorciarse. Entras en conflicto, ¿cierto? Un conflicto activo en un lado del cerebro. Pero un día tú ya llevas 3 meses queriéndote divorciar, o él queriéndose divorciar de ti, y un día, terremoto en la Ciudad de México. Segundo impacto emocional, fuerte, depende cómo lo vivas, pero a lo mejor esa mujer le da mucho miedo, porque ella vivió el terremoto del 85 de México, y entonces trae un trauma por ahí también no gestionado bien. Terremoto mientras está el otro conflicto activo. La persona vive en 10º piso, baja como puede, se echa a correr, corre 2, 3 cuadras, las que sea. De repente una persona la toma y le dice, ¿estás bien? Y la persona está ida. Hasta a veces los ojos desorbitan, ida. Y dice, ¿qué está pasando? No sé, ¿quién soy? No reconozco, no. Ha perdido completamente la referencia de donde estaba. ¿Te suena que esto es una locura? No, esperen a ver un terremoto, un ataque terrorista, un tsunami, una tormenta de esas en Estados Unidos que destrozan todo, huracanes. Después de impactos así de índole de accidentes que nos dejan por completo desprevenidos de lo que conocíamos y lo que, imagínense que se derrumba tu edificio. Yo conocía un edificio y ahora no. Entro en algo que se le llama consternación y la persona puede estar consternada 2 minutos. Bien, entró y salió de la locura, pero le puede durar semanas o meses o puede quedarse en la consternación durante mucho tiempo. Y entonces ahí la tienes medicada. Y le dicen, hay que ir a terapia de trauma, ¿cierto? Pero la persona está constelada, ya no reconoce, no sabe quién es, tiene ausencias, ya ni siquiera tiene ataques de desesperación, desorientación, y ya luego los tiene, ¿sabes en dónde? Como vagabundos. Si han durado mucho en el tiempo, ¿por qué? Porque no se pudieron solucionar, se quedaron esos 2 conflictos y entonces el cerebro dice, más vale que te mantengamos vivo y para que te mantengamos vivo, fíjate que mejor que no sepas dónde estás para que te quedes en un solo lugar y la ayuda venga y te puedan rescatar. Ese es algo que se llama sentido biológico. Todo tiene un para qué en esta máquina tan perfecta que se llama cuerpo. Entonces, por ejemplo, este aturdimiento viene por 2 conflictos de pérdidas de referentes, como el ejemplo que te acabo de dar. Porque a lo mejor esta señora, de que su marido la amenazaba con que se iba a divorciar, para ella iba a perder su referente de seguridad, que era él. Y ya estaba el conflicto activo. Llegó el terremoto y ahora perdió el referente de su casa. Se fue. Y el sentido biológico es, mejor no me muevo, porque al menos sé dónde estoy. Y ahí por eso les digo, tienes a los vagabundos, ¿no? Cargan con sus carritos
homeless, cargan con sus carritos con muchas cosas y ahí se van a un lugarcito con todas sus cosas. Porque por lo menos sé lo que es mío, por lo menos sé dónde estoy y se quedan bajo un puente durante mucho tiempo. ¿Y qué hace la familia? Se olvida de ellos. Claro que se olvida de ellos. ¿Por qué? Porque no conocemos nuestra responsabilidad ante esos hechos. Pues mientras él esté loco y yo esté bien, yo me voy por mi camino. Te pongo primero este ejemplo porque creo que a todos nos ha pasado, ¿no? A lo mejor no sabes, yo en el terremoto del 2019, no es cierto, del 2017, creo que fue, perdón si me equivoco, que ya ni me acuerdo muy bien, yo vivía en un tercer piso. No supe cómo bajé las escaleras. No vivía, fue durante el trabajo, hora laboral. Cuando yo bajé las escaleras, está tan alta la adrenalina que cuando llegué abajo quise recordar, porque los compañeros me decían con las fotos, mira cómo estaban las escaleras, que ya se estaba plafones caídos, cuarteaduras muy graves. Y yo dije, yo bajé por esas escaleras y no lo recuerdo. Porque entramos en esa constelación para poder sobrevivir. Puede durar minutos nada más. Pero te digo, los conflictos pueden ser graves y pueden ser años a lo mejor, o toda una vida misma, ¿cierto? Hay algo más que provoca, por ejemplo, que tengamos grandes asesinos seriales en nuestro mundo, o grandes personas que se la pasan aniquilando a otras como si fuéramos bombones que se meten a la boca, ¿no? Eso sucede porque la persona está constelada, en realidad. También son locos los asesinos, pero a ver, ¿por qué no se los juzga de la misma manera? A unos los mandan al psiquiátrico y a otros los mandan a la cárcel. Por eso la cárcel está llena de locos en realidad. Porque sucede que hay algo que se llama vacío emocional. Ya no siento nada para sobrevivir. Y como no siento nada, fácilmente le puedo quitar la vida al otro. Fácilmente lo puedo torturar al otro, porque no siento, no hay empatía. Ni siento dolor, ni siento alegría, nada, aplanamiento emocional. También hay asesinos en tu familia, pero en secreto. Vacío, aplanamiento emocional. ¿Qué tuvo que vivir esa persona? ¿Qué dos conflictos tuvo que vivir esa persona para que entrara en esa constelación de ya no siento nada? Bueno, primero, son conflictos de violencia los dos grandes conflictos de agresión. Simultáneos no, pueden ser primero uno, pero te digo, si mientras está en esta fase, que todavía no termina, y entra otro, ya están ahí los dos, pueden ser años, Puedes vivir, aquí te va el ejemplo típico de haber vivido dos conflictos de agresión, el de Hannibal Lecter. ¿Vieron la película de El silencio de los corderos, El silencio de los inocentes aquí en México? Bueno, a Hannibal Lecter, un psiquiatra, ¿no?, asesino que se come a sus víctimas, él vivió una historia como esta. Una familia adinerada en la Segunda Guerra Mundial. Él presencia que matan a sus dos padres y a la persona que los cuidaba también. Presencia el asesinato de sus padres y él tiene una hermana menor con la cual pues ahora se hace cargo de ella. Imagínense el primer conflicto, un niño 8 años, 6 años, viendo el asesinato de sus padres. Ahí entra un primer conflicto, tiene una hermanita menor y la empieza a cuidar. Pues llegan unos militares, y era la época de invierno, llegan, toman a la niña y la matan y se la comen.
Y esto lo presencia Hannibal Lecter. Segundo conflicto, el primero, la agresión de asesinarle a sus padres, y el segundo, asesinar a su hermana y comérsela. Se la comieron los militares porque era época donde escaseaba alimento, y él lo ve. Y después lo envían a un orfanato donde sigue recibiendo agresiones. Es que en los trastornos mentales por lo menos son 2 conflictos. Por lo menos, pueden haber más. Y si se le suman más conflictos, aumentan las constelaciones y se vuelve, o más, también depende, a veces más depresivo el síntoma o más maníaco el síntoma. Esto depende de la cuestión hormonal, pero si se van sumando conflictos, simplemente se vuelve más maníaco la persona o más depresiva. Entonces Hannibal Lecter se volvió más maníaco porque en el orfanato seguía recibiendo agresiones, seguía constelando, al grado de que buscó a todos esos para matarlos y comérselos. Ahora, sé que esto es ciencia ficción, ¿verdad? Que es así película y Hollywood y lo que quieras. Bueno, pues no. Te digo que hay por lo menos también un asesino en cada familia. Entonces, llega un aplanamiento emocional. Bueno, me estoy extrapolando, pero ahora te quiero decir, también nosotros hemos estado en aplanamiento emocional. Supongamos que tu padre te golpeaba mucho de pequeño. Conflicto activo, ¿no? A lo mejor no lo has superado, te golpeaba mucho de pequeño. Ya creces, te consigues a una novia que de repente como que se le va un poquito la mano y frente a los compañeros de trabajo algo no le gusta de tu parte y te da una cachetada, una bofetada y te pone en evidencia, ¿no? Probablemente la cachetada, la bofetada, pues no sea algo tan grave como para que te conviertas en un Hannibal Lecter, pero te puede mandar una constelación y en tu siguiente relación, a lo mejor ella te deja ahí y en tu siguiente relación parece que ni sientes aplanamiento emocional. ¿Por qué? Porque de esa manera, y aquí te va el sentido biológico, puedo continuar con la vida y haciendo mi actividad diaria sin sentir. Ese es el sentido biológico. Puedo hacer mi día a día sin sentir. ¿Ven que hay una línea muy fina? Simplemente estamos hablando de grados. Puede ser una constelación ligera o muy cortita, o puede ser un Hannibal Lecter, un Charles Manson, pues cualquiera de los asesinos seriales, ¿no? Bueno, hay padres que están en aplanamiento emocional, que hay padres que pueden golpear a sus hijos hasta casi matarlos, y pareciera que no sienten. Están en constelación de aplanamiento emocional. Ahora yo les pregunto, ¿qué hacemos con tanto cuerdo que hay en esta vida que pareciera que no están, ¿no? Otro caso de personas que están comúnmente consteladas, que lo pasamos como algo normal, son muchas mujeres que se dedican a la prostitución, porque reciben constantemente agresiones. Entonces, para poder seguir y continuar con la vida y continuar con su profesión, entran en aplanamiento emocional. Así pueden seguir las agresiones, las violaciones reiteradas, ataques a su integridad, etcétera. Pueden continuar con sus labores, ¿cierto? Pero eso no lo habíamos visto. Que es un modo de supervivencia, queridos. Es un modo de supervivencia biológica, lo manda el inconsciente biológico, de hecho. Fuerte, ¿no? Ahora, voy de despacito, pero hay una muy común, muy común, que como no hace daño a nadie, pues se pasa así como, ay, mira, yo quisiera ser como él, ¿no? La megalomanía.
estos aires de súper grandeza y de que todo lo pueden. ¿Has escuchado? Aquí en México tenemos el todas puedo. Como que ese patrón de todo lo consigo y todo lo puedo y todo, puede estar en una constelación de megalomanía. Muchos actores, actrices están en esa constelación, jugadores de fútbol. El mismo Hitler tenía también esa constelación, ¿no? De Dios, ¿no? De soy Dios. Ahí los argentinos tenían a un Dios megalómano, ¿no? Entonces, dos conflictos de desvalorización provocan que para poder sobrevivir se haga una constelación de megalomanía. Por ejemplo, muy común, la mamá comparando a los dos hermanos, ¿no? Es que tu hermano, mira, lo hace mejor que tú. Es que tu hermano se baña mejor. Es que tu hermano, mira, él sí es inteligente y aplicado y tú eres un burro, nada te sale bien, ¿cierto? ¿Qué provoca en el niño? Una profunda desvalorización. Ya le está provocando la mamá o el papá un conflicto. Si después, si ese conflicto sigue permaneciendo y se le suma otro de desvalorización, ya más grande la persona para poder sobrevivir, el inconsciente le instala una megalomanía y entonces todo le sale bien porque de esa manera puedo conseguir el reconocimiento que nunca tuve de pequeñito. Ahora también yo te pregunto, ¿verdad que muchos de nosotros entramos en alguna etapa de nuestra vida en megalomanía? ¿Cuántas veces a lo mejor nos han desvalorizado en nuestro núcleo familiar y después nuestras propias parejas o nuestros jefes o nuestros compañeros? Y entonces entramos a veces por corto tiempo en esa constelación de megalomanía. ¿Y qué sucede? Aquí hay algo muy importante, que cuando estamos constelados, el cuerpo no va a enfermar en los órganos en cuestión. No enferma porque ya sabemos, ¿cierto?, que no los mandó al órgano. Entonces, por eso tienes un ejemplo de jugadores de fútbol que nunca se lesionan. Y dices, wow, es que mira, el mejor del mundo y nunca se lesiona. Puede estar en constelación de megalomanía. Por eso no se va a lesionar un tendón y ya arruinarse su carrera para siempre. Porque cuando está en megalomanía no le va a mandar los conflictos al cuerpo. Los sigue gestionando la psique. Pero ¿verdad que esos pareciera que no hacen daño? Pero ahora yo te digo, dime si un Hitler no hace daño en una constelación megalomaníaca. O presidentes que tenemos que están en esa constelación y que nos están haciendo un enorme daño también. O sea, todas las constelaciones tienen sus asegúnes.